Buenos días a todos. Para mí es muy grato estar aquí y poderles hablar de este tema. Mi nombre es Daniel Sánchez Posada, yo soy médico especialista en dolor y cuidado paliativo, formado en la Universidad de Barcelona con el Instituto Catalán de Oncología, y también soy especialista en anestesiología, formado también en España en el Hospital de Bellvitge, donde ejercí 18 años de mi vida. Llevo un año y poco en Colombia. La idea de la charla de hoy es hacer una introducción de los cuidados paliativos en la clínica CardioVid. Decía el padre de la medicina, Hipócrates, hace unos 2500 años, que el objetivo de la medicina es disminuir la violencia de las enfermedades y evitar el sufrimiento de los enfermos. Y esto fue así prácticamente durante 24 siglos. Solo hasta el siglo XIX, con el nacimiento de la salud pública, se empezó a hablar de prevención de la enfermedad, promoción de la salud. Y solo a mediados del siglo XX, con el descubrimiento de los antibióticos, de los citostáticos, de la agente mostaza, con el desarrollo de la anestesia, que empezó tímidamente a finales del XIX, con el empleo y progresivo crecimiento de la ventilación mecánica, fue que la medicina pudo ir inclinando la balanza que hasta entonces era predominantemente paliativa, es decir, cuidábamos de los enfermos, intentábamos disminuir la violencia de las enfermedades que tenían, procurábamos disminuir su sufrimiento, pero no curábamos. A partir de la segunda mitad del siglo XX empezamos a curar y nos cogió a los médicos un poco como la fiebre del oro, nos cogió la fiebre de la curación. Todos los esfuerzos, todos los recursos se destinaron a este noble fin y desafortunadamente, quizás de manera inadvertida, fuimos dando la espalda a aquellos pacientes que tenían enfermedades incurables, progresivas o en fases avanzadas. Y nació la fatídica y lapidaria frase, nunca mejor dicho, no hay nada que hacer. Afortunadamente una enfermera, posteriormente trabajadora social y posteriormente médica, Cicely Saunders, en la Inglaterra de los años 60, se dio cuenta de esta grave situación, que habíamos dado la espalda a estos enfermos, a estas familias, y fundó lo que sería la semilla de los cuidados paliativos modernos. Es así como la reflexión sobre cuáles son los fines o cuáles son los propósitos de la medicina llevó al equipo del Centro Hastings en Nueva York a elaborar un bello documento que podéis encontrar de forma gratuita en internet, que se llama así, Los fines de la medicina. Y ellos lo resumen, Daniel Callahan y su equipo lo resumen en 4. La prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, como ya mencionamos, el alivio del dolor y del sufrimiento, la atención y la curación de los enfermos, pero también los cuidados a los incurables, y finalmente la evitación de la muerte prematura y la búsqueda de una muerte tranquila. Como podemos ver, en 3 de esos 4 fines o propósitos de la medicina hay una intención paliativa. Hay un espíritu paliativo. Recordemos que paliar es aliviar. ¿Sí? Muy bien. Vamos, dado que el público es heterogéneo, a dar unos conceptos muy básicos para que el que no los tenga pueda saber de qué hablamos, y aquel que ya tenga una experiencia, un conocimiento, una formación en cuidados paliativos, pues sencillamente los repasa o los afianza. Lo primero que vamos a comentar es qué son los cuidados paliativos. Después intentaremos mostrar el por qué son importantes. Hablaremos sobre cuál es la población objeto que amerita recibir atención en cuidados paliativos. Y posteriormente miraremos si podemos definir lo que consideramos un paciente o un enfermo en fase terminal. Bien, ¿qué son los cuidados paliativos?
Yo quisiera empezar diciendo lo que no son. Y voy a empezar por un punto especialmente sensible, no solo en esta casa, sino en general. Como les mencioné al principio, yo provengo de España, mi formación durante 2 décadas fue en España. Allí ya nos encontrábamos, sobre todo hace unos años, con esta dificultad, y al venir a Colombia he revivido ciertas situaciones, entonces yo creo que es importante dejar las cosas claras de entrada. Los cuidados paliativos no son eutanasia. Repito, los cuidados paliativos no son eutanasia. Y eso lo dice el mismo Ministerio de Salud del gobierno colombiano en su página web. Cuando ustedes buscan información sobre cuidados paliativos, trae esta bella imagen de un profesional sanitario sosteniendo la mano de un enfermo. Y dice claramente, en cuidados paliativos no se ayuda a morir, sino a vivir hasta el final. Son 2 conceptos muy distintos y las palabras son fundamentales, tienen un valor conceptual, cultural y social innegable. Los cuidados paliativos no ayudan a morir, ayudan a vivir en las mejores condiciones de dignidad hasta el final, porque la muerte hace parte de la vida, como lo es la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez. ¿De acuerdo? Los cuidados paliativos se enmarcan en una ley que se promulgó en el 2014, la Ley Consuelo Devi Saavedra. Y allí, los invito a que la lean, nos dice que los cuidados paliativos son los cuidados apropiados. Apropiados. Vamos a insistir mucho en el valor y en la importancia de las palabras. ¿Para quién? Para el paciente con una enfermedad terminal, crónica, degenerativa e irreversible, donde el control del dolor, que es el síntoma paradigmático, pero también de otros síntomas, es fundamental. Y se requiere además del apoyo médico, pero también social, espiritual o existencial, psicológico y familiar, durante todo el proceso de enfermedad y también en el duelo. Y dice la propia ley, la atención paliativa afirma la vida y considera el morir como un proceso normal. Esa es la autoridad colombiana, la ley. Pero ¿qué dice la autoridad en términos de la medicina, que es la Organización Mundial de la Salud? Los define como un planteamiento, una mirada, un enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes. Ojo, la calidad, no estamos hablando de cantidad. Y sus allegados, cuando afrontan problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. Previenen, cuando es posible, y alivian el sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación rigurosa y el tratamiento correcto de los problemas o necesidades que pueda tener el paciente, sean de orden físico, psicosocial o espiritual. Esta es la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud. Les traigo esta otra, que me gusta mucho. Todos los que estamos familiarizados con el concepto de humanización en salud, conocemos el trabajo de José Carlos Bermejo y él nos trae en esta editorial que hace para la revista Medicina Paliativa en el 2013 esta bonita reflexión. Los cuidados paliativos son una forma de ser, una forma de ser. Todos podemos ser paliativistas. Es cuestión de tener esa mirada. Es una forma de ser, una forma de situarse ante el morir humano. ¿Cómo me sitúo yo como profesional ante ese hecho de la vida? ¿Y qué tengo que hacer? Superar el riesgo de caer ¿en qué? En una tecnocracia deshumanizadora. ¿Qué quiere decir eso? En una colonización tecnológica inadecuada del proceso de morir. Ojo con las palabras. La medicina
No todo lo que puede hacer, lo debe hacer. No todo lo que puede hacer, lo debe hacer. Debemos evitar colonizar con la tecnología el proceso de morir cuando no es adecuado. ¿Y por qué son importantes los cuidados paliativos? Esta pregunta creo que no deberíamos ni hacerla, pero hagamos el ejercicio. Dijimos que mejora la calidad de vida. La medicina ha conseguido un gran hito. Hemos aumentado la esperanza. Le hemos dado años a la vida. La esperanza de vida al nacer en Europa en el siglo XIX estaba entre los 40 y los 50. Ahora está entre los 80 y los 90. En un siglo hemos duplicado la esperanza de vida. Le hemos ganado años a la vida. Pero le hemos puesto vida a los años. Le hemos dado calidad a esa cantidad. Pues lo que pretenden los cuidados paliativos es un poco compensar la balanza y dar calidad de vida y bienestar a esos pacientes y familias, porque es un binomio, el binomio a tratar, no son separados. ¿En qué situaciones concretas? Bueno, el nacimiento de los cuidados paliativos fue en enfermedades que eran amenazantes, que debilitaban, que provocaban múltiples complicaciones, múltiples crisis de necesidad, que necesitaban abordar el sufrimiento tanto en las esferas afectivas, fisiológicas o sociofamiliares, mitigando ese sufrimiento y proporcionando el apoyo en todas estas dimensiones, desde el momento del diagnóstico hasta el final de la vida y durante el duelo. Aquí se introduce un elemento que es muy importante. Los cuidados paliativos nacen como especialidad moderna en los años 60, pero están creciendo, están evolucionando, cada vez van avanzando más hacia fases precoces de la enfermedad. Desde el propio diagnóstico empezamos a hacer equipos de soporte, equipos de apoyo, incluso en pacientes supervivientes, el caso de algunos tipos de tumor, que ya han superado la enfermedad pero arrastran secuelas físicas o emocionales, ahí estamos también con nuestra mirada paliativa. ¿Y qué es lo que se quiere? Bueno, el sistema sanitario lo que quiere es que cada vez la atención que damos a las personas enfermas esté centrada en el ser humano, humanización en salud, en el individuo, en don Pedro, en doña Mariela, no en la vesícula, no en la fractura de fémur, ¿sí? Y que esa atención sea de calidad, pero a unos costes razonables, porque la economía es así, necesidades infinitas, recursos limitados. Es una realidad, nos guste o no. Y que esa atención permita una vida y una muerte con dignidad. Eso es lo que quiere el sistema sanitario. Ese es nuestro propósito. Pero ¿y qué quieren los pacientes cuando les preguntamos? Si es que les preguntamos. Quieren tener los síntomas aliviados. Quieren evitar una prolongación inadecuada de su situación cuando su situación no es remediable, cuando su situación es un infierno, cuando esto no es vida, doctor, dicen. Quieren tener una sensación de control en la toma de decisiones. Se acabó el modelo paternalista, en el que los sanitarios decidíamos lo que era bueno para el enfermo, le gustara o no. El enfermo es el protagonista junto con la familia de su proceso vital. Es el dueño y señor de su vida y de su salud. Debemos volver a darle esa sensación de control que perdió cuando cayó enfermo, infirmus, sin firmeza. Que es cuando especialmente se siente vulnerable, vulnus, heridas, es decir, la potencialidad de ser herido, aparentemente vulnerable. Y también quieren no sentirse una carga para la familia y tampoco para el sistema. Y quieren poder estrechar los lazos y cerrar el ciclo vital, dejar un legado. Eso es lo que quieren los pacientes cuando les preguntamos. ¿Cómo lo hacemos los cuidados paliativos? Bueno, intentamos dar una respuesta a esas necesidades, una respuesta profesional, científica. También usamos la medicina basada en la evidencia, sí señores, pero a la vez humana, que cubra en la medida de lo posible las necesidades que tienen estos enfermos, que están afectados por estas enfermedades en las fases avanzadas. ¿Cuáles son nuestros objetivos principales? Bueno, la atención al dolor, a los otros síntomas físicos, a las necesidades emocionales, sociales, espirituales o existenciales,
aspectos incluso prácticos del día a día que se pueden presentar al paciente o a sus familiares. Colaboramos con todo el tema de la información, de la comunicación, brindamos un apoyo emocional, asegurando que el enfermo se sienta escuchado, que participe en la toma de decisiones, que cuando pregunte obtenga respuestas claras y honestas y que pueda expresar sus emociones al respecto. También procuramos asegurar la continuidad asistencial a lo largo de su evolución. Intentamos coordinar los distintos niveles y los recursos implicados. Que nada conseguimos haciendo una atención sanitaria excelente en la clínica si cuando el paciente se va de alta pierde toda la continuidad asistencial, pierde los recursos, vuelve a caer en otra exacerbación y vuelve a ser un ingreso hospitalario. Eso sería un poco como el mito de Sísifo: subimos la piedra, la dejamos caer, subimos la piedra. Entonces, esto es un área de mejora en la sanidad colombiana. ¿Cómo articulamos los diferentes niveles y recursos del sistema? ¿Y cuáles son las acciones que hacen parte, digamos, de la atención de cuidados paliativos? Pues, perdonen que sea reiterativo, pero creo que debe quedar muy claro. Aliviamos el dolor y otros síntomas que resultan angustiantes. Afirmamos la vida y consideramos la muerte como un proceso normal. Es decir, no es un fracaso médico. No es que alguien se equivocó. Sencillamente las enfermedades, cuando avanzan, llega un momento en que te portan al final de tu vida. No intentamos ni acelerar ese proceso, ni retrasarlo. Acompañamos al paciente, a la familia y al equipo tratante en ese devenir. Integramos los aspectos psicológicos y espirituales del cuidado del paciente, porque es que el paciente es un ser biopsicosocial, viene todo junto, es un pack, no se puede separar. Ofrecemos un sistema de apoyo para que puedan vivir tan activamente como les sea posible, hasta su muerte. Ofrecemos también a la familia un sistema de apoyo para que puedan estrechar esos lazos, ejercer su propio duelo, su propio rol de familia. Por tanto, todas estas medidas al final lo que buscan, como hemos dicho en antelación, es mejorar la calidad de vida. Y a veces nos ocurre que al mejorar la calidad de vida influimos positivamente en el curso de la enfermedad. Y entonces aquí cabe preguntar, bueno, pero ¿quién hace todas esas cosas tan bonitas? El paliativista. El paliativista. Pues en condiciones ideales lo hace un equipo, porque uno de los pilares de los cuidados paliativos es la multidisciplinariedad. Porque está haciendo un abordaje multidimensional y se necesita un equipo. Una sinfonía no la toca un violín, la tocan todos los instrumentos, de manera coordinada para que no hagan ruido. ¿De acuerdo? Entonces es un equipo. Les traigo esta foto, mis años de juventud. Este joven aquí imberbe soy yo. Esta es una reunión diaria, multidisciplinar, en el piso de hospitalización de cuidados paliativos de un instituto, que es un instituto catalán de oncología donde yo me formé, que es un centro monográfico de cáncer. Allá solo hay pacientes con cáncer. Esta institución sería equiparable para las enfermedades cardiovasculares. Es un centro monográfico cardiovascular, donde se ven pacientes en fases avanzadas. Y en esta reunión diaria, liderada por el jefe de enfermería y con presencia de la enfermera que llevaba a ese paciente, se van discutiendo caso a caso junto con el paliativista senior, la trabajadora social, la fisioterapeuta y el psicooncólogo. Paciente a paciente que estuviera ingresado a cargo de cuidados paliativos se comentaba en esta sesión todos los días, multidisciplinariamente. Y eso es lo que una institución de este calado se merece, poder contar con un equipo así, o dos, porque tiene el volumen y la magnitud suficiente. En niveles menos complejos de atención, por ejemplo en la atención domiciliaria o en centros de larga estancia, que aquí en Colombia no existen, que algo
parecidito sería como el modelo que tenemos de las residencias de gente mayor. También existen equipos multidisciplinares. Quizás no tan robustos, no tan complejos, no tan nutridos, pero con mínimo 3 componentes: médico, enfermera y trabajadora social. Entonces si no tenemos este equipo, no podemos hacer cuidados paliativos. Pues la buena noticia es que sí podemos, porque todos los profesionales sanitarios deben proporcionar cuidados paliativos, tanto a nivel hospitalario como a nivel domiciliario. Todos los profesionales sanitarios deben proporcionar cuidados paliativos. ¿Cómo así que todos? Todos. Porque estamos en 3 de los 4 fines de la medicina. Ya está bien de dar la espalda, ya está bien de refugiarnos en que es que yo soy especialista en... No. Todos tenemos la obligación moral y deontológica de ofrecerle a nuestros pacientes la mirada paliativa, que no está en contraposición con la mirada curativa. Es un todo, no están reñidos, no es lo uno o lo otro, no es dicotómico, es complementario. Dice, pero ¿yo cómo hago eso? Bueno, hay niveles de formación. Hay un nivel de formación básico que debería estar al alcance de todos los profesionales. Y desde la Facultad de Medicina en la Bolivariana, nuestros estudiantes ahora están rotando conmigo, tienen asignaturas específicas, créditos de dolor y cuidado paliativo. Estamos sembrando la semilla desde el pregrado para dar nociones, conceptos básicos, que toda la población se beneficie. No puede ser que una persona en Jamundí no tenga derecho a morir con dignidad, o tenga que tener un dolor insoportable porque su médico no sabe prescribir más allá de Girona. O venga uno más cerca, una persona en Bello, o venga uno más cerca, una persona a 3 cuadras, porque su médico no sabe. Evidentemente no le vamos a pedir a todo el mundo que sea especialista. No todo el mundo va a ser cardiólogo, no todo el mundo va a ser pediatra, no todo el mundo va a ser ginecólogo, evidentemente. Pero hay unos niveles de formación y el básico debería ser exigible a todos los médicos del territorio nacional. También hay un nivel de formación intermedio y este está dirigido a profesionales que atienden con mayor frecuencia a enfermos en fase avanzada y terminal. Ojo, un cardiólogo ve mucha insuficiencia cardíaca terminal, un neumólogo ve mucho EPOC terminal, un neurólogo ve mucho Alzheimer. ¿Cómo está su lista de chequeo de conocimientos de abordaje paliativo? ¿Hemos hecho la tarea o no hemos hecho la tarea? Como aquí vinimos a construir juntos, no a criticar ni señalar, aquí vinimos fue a construir. Me adelanto en darles la noticia que estamos trabajando para poderle ofrecer a la institución un curso que está bastante bien, podríamos calificarlo como intermedio, de acceso gratuito a todo el personal, de formación en dolor y cuidado paliativo. Estamos en ello. Cuando tengamos más avanzado el tema, se les irá informando por los canales correspondientes. Pero estamos ahí. Hemos venido a ayudar, es la idea. Y luego está el nivel de formación avanzado, que ese está dirigido al que va a ser el especialista o subespecialista. Pero fíjense la palabra que dice al final, equipos de cuidados paliativos. Equipos. Un paliativista solo no puede hacer de llanero solitario. Hará cosas, sí, evidentemente. Si no hay nada y traes a alguien, pues obvio que es ganancia. Pero la formación avanzada de una institución del nivel de complejidad, de la categoría, de la tipología de enfermos que atiende esta institución, debe aspirar a futuro a poder contar con un equipo multidisciplinar de cuidados paliativos. No es un lujo, es una necesidad. ¿Cuál es la población objeto que amerita recibir atención y cuidados paliativos? Puedo llamar al paliativista para que haga cualquier paciente, independiente de cualquier patología. Vamos a ver qué dice la literatura. Según el Ministerio de Sanidad, me remito otra vez a ellos, la atención en cuidados paliativos está dirigida a pacientes de cualquier edad. De hecho, hoy he recibido una interconsulta de un paciente con 1 mes de vida.
con enfermedades crónicas, incurables y evolutivas que se encuentran en situación avanzada o terminal. Las intervenciones paliativas se basarán fundamentalmente en las necesidades del paciente y su familia, más que en un plazo de tiempo concreto. Vemos que todavía arrastramos en la definición lo de la fase avanzada y terminal. En los cuidados paliativos vamos ganando terreno, como les decía antes, en fases más tempranas. Me disculpan si no se ha alcanzado a ver muy bien esta diapositiva, está tomada de una captura de pantalla de la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos, solamente era para situarnos en cuanto a prevalencia de cuántas personas se calcula que pueden necesitar, bajo la definición de enfermedad avanzada y terminal, los cuidados paliativos. Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud cree que alrededor de unos 40 millones de personas en el mundo, es decir, casi la población colombiana enterita. Y de ellos se estima que solo el 14% recibe una atención paliativa adecuada. Entonces yo lanzo la pregunta, ¿qué está recibiendo el 80% restante? Que es mucha gente. Porque estos pacientes tienen una alta necesidad y una alta demanda asistencial. El 25% de todas las hospitalizaciones corresponden a enfermos en su último año de vida. Estaría bien que en la institución hiciera un retrospectivo y mirara cuántos de los que ingresaron en el último año han fallecido, a ver qué porcentaje es. ¿Sí? Y estos ingresos, por las complicaciones que presentan, conllevan a unos costes muy elevados. Ahí perdonarán el costes, en Latinoamérica es costos, ambas son correctas. Y por diferentes razones, de las cuales algunas ya hemos mencionado, la orientación que predominantemente damos desde el sistema sanitario es hacia la curación. Vamos a sacarlo de esta crisis, vamos a poner toda la tecnología y por tanto la atención paliativa queda relegada. Y paradójicamente se dan dos situaciones polares: o vivimos lo que antes se denominaba encarnizamiento terapéutico, que a mí me gusta más llamarlo obstinación terapéutica, porque no es que el sanitario se encarnice con el paciente, sino que se obstina en poner una serie de medidas supuestamente útiles, pero que acaban demostrando que son fútiles, o todo lo contrario, el abandono terapéutico. Otra vez la fatídica frase de no hay nada que hacer, y se desahucia al enfermo, se le manda a casa a morir, ni morfina le dan. Entonces, en el medio está la virtud, decía Aristóteles, ni obstinarse ni abandonar, vamos a cuidar, vamos a acompañar, vamos a aliviar. Este es un modelo de lo que les decía, de cómo es el enfoque. Al principio de la enfermedad, cada vez más los cuidados paliativos vamos ganando una cierta presencia, pero evidentemente el protagonista es el equipo tratante, cuya intencionalidad es prolongar la vida en estas enfermedades. Porque a día de hoy todavía no curamos el Alzheimer, no curamos el EPOC, no curamos la falla cardíaca, no curamos muchas cosas. Aunque nos duela, es la realidad. Pero sí hemos conseguido prolongar la vida de esos enfermos. Conforme van avanzando el tiempo, vamos viendo que el protagonismo de los cuidados paliativos necesariamente aumenta y la capacidad de respuesta a los tratamientos que pretendían prolongar la vida, que daban los equipos tratantes, va disminuyendo, hasta que entran en la fase terminal, que esto se vuelve particularmente claro y se produce la muerte. Este modelo es el modelo oncológico, es el modelo de cáncer, se ha trabajado mucho, está muy identificado. Pero es que en la enfermedad de fallo de órgano tenemos un problema añadido, que es esto. El paciente viene con un deterioro lento, de pronto hace una crisis, ¿no? Una exacerbación, un ingreso, que se nos muere, ponemos toda la tecnología, ponemos todo el esfuerzo, le decimos a la familia, su papá se va a morir, y de pronto resucita como el ave fénix. No vuelve al nivel previo, se queda un poquito más abajo, pero parece que volvió a la normalidad. Y así está unos días, unas semanas, unos años, hasta la siguiente crisis. Cada vez que presenta una de estas crisis, todo el sistema sanitario se despliega, toda la tecnología se pone el ionotropo, se pone la terapia de reemplazo renal, el enfermo ve que se muere, ve la luz, pero al final no se muere, la familia casi que lo entierra, pero al final no lo entierra. Y todo eso que acaba llevando al cuento del pastorcito,
Que viene el lobo, que viene el lobo. Cuando van 10 veces ya no le temen al lobo, pero es que el lobo llega. El problema es que no sabemos cuándo. Y eso nos hace a nosotros poner todo el esfuerzo, a la familia poner toda la esperanza. Y nos puede llevar a lo que mencionábamos antes, a la obstinación terapéutica. Porque es que él ya ha salido de otras crisis antes. Mi papá ya le han dicho que se moría otra vez y no se murió. Véalo cómo está de bien. Entonces, esto es un reto para los que trabajamos con enfermedades de fallo de órgano. Es un reto. ¿Y qué hemos intentado hacer para poder resolver en cada una de estas crisis? ¿Será que está así? ¿Será que está así? Pues hemos intentado definir lo que es un enfermo terminal. ¿Cuándo se marca esa barrera de que allá es la última etapa, de que esto no tiene marcha atrás? Los criterios que se han propuesto para definir que un paciente está en fase avanzada o terminal son varios, unos generales y otros específicos por patologías. Vamos a hablar someramente de ellos. Pues uno, que tenemos en presencia de una enfermedad incurable, avanzada y progresiva, que el pronóstico de vida de dicha enfermedad sea limitado, que la posibilidad de respuesta a los tratamientos específicos sea escasa. Recuerden que en medicina nos movemos en probabilidades, muy pocas certezas, que es una de las cosas que más nos cuesta, la gestión de la incertidumbre. Pero dentro de nuestra experiencia como especialistas y como médicos tratantes, sí podemos honestamente decirnos a nosotros mismos, este paciente tiene escasa posibilidad de respuesta. ¿Y qué nos hace sospechar que estamos ante la cercanía de la fase terminal? Que cada vez esta evolución es más oscilante, hay menos periodos de calma, y las crisis son más frecuentes, son más intensas, cuestan más de remontar. Evidentemente, en cada una de estas crisis va a haber un intenso impacto en la biografía del paciente, a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel laboral, y también sobre la estructura cuidadora. El Ministerio de Salud y Protección Social elaboró un documento que es muy importante, que es el protocolo para la aplicación del procedimiento de eutanasia en Colombia. Les dije de inicio que los paliativos no son eutanasia. No son eutanasia. Y aprovecho y hago el paréntesis para decirles que los paliativistas no gestionamos las solicitudes de eutanasia. La gestión de la solicitud de eutanasia la hace el médico tratante, está recogida en el protocolo. Uno de los pasos de esa gestión es ofrecerle al paciente la alternativa del cuidado paliativo. Y es entonces cuando se toca la puerta del paliativista y el paliativista va a hacer lo suyo, que es dar cuidados paliativos. ¿Sí? ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que nos guste o no, la eutanasia en Colombia es una realidad. Nos guste o no, la eutanasia en Colombia está regulada. Nos guste o no, médicos que tratamos con pacientes con enfermedades crónicas avanzadas que llevan a sufrimiento, nos vamos a encontrar con solicitudes de eutanasia y probablemente cada vez más. Y nos guste o no, tenemos que saber qué hacer con eso. No podemos dar la espalda, no podemos hacer la vista gorda. ¿Quiere decir eso que tenemos que hacer eutanasia? No, no nos equivoquemos. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo esto. Pero es fundamental, es capital que todas las personas que están escuchando esta charla el día de hoy lleguen a su casa, se descarguen este documento y se lo lean. Y se lo lean. Es muy importante, porque esto hace parte de la realidad de nuestros pacientes y tenemos que saber qué hacer con ello. Ese documento tiene cosas muy valiosas. Una de ellas es las definiciones y los criterios. Dice que el enfermo terminal es aquel que con una enfermedad médicamente comprobada en su fase avanzada y progresiva no se controla, que no hay posibilidades razonables de respuesta a los tratamientos, que genera un sufrimiento intenso físico y psíquico a pesar de haber recibido lo mejor disponible y que su pronóstico de vida es inferior a 6 meses. A 6 meses. Y yo cómo sé, si las personas por suerte o por desgracia no somos un yogur, no tenemos aquí la fecha de vencimiento
impresa en ninguna parte. Bueno, se han intentado buscar elementos o criterios objetivos y se ha visto cuál es el impacto que ellos tienen en la supervivencia. La National Hospice and Palliative Care Organization tiene unas guías que traen una serie de ítems, no los vamos a describir, pero están en el documento que les mencioné, que nos dan luces o nos orientan a que ese paciente que me acaba de ingresar, ese ingreso hospitalario que yo acabo de hacer, ese ingreso al programa de falla cardíaca que me acaban de hacer, si tiene en esa lista de chequeo muchos ítems, yo como profesional tengo que decir, muy probablemente a este paciente le queda una supervivencia de menos de 6 meses. ¿Y eso a mí para qué me sirve? Para situarme en las medidas terapéuticas que voy a ofrecer. Hay unos criterios generales que aparecen aquí, como la constatación, la evidencia de que ha habido un deterioro clínico progresivo en el último año. Entre ellos sale, por ejemplo, uno de los parámetros que tienen en cuenta en el programa de falla cardíaca, que es el número de hospitalizaciones previas. También la presencia de complicaciones graves, el deterioro del impacto que tienen en la funcionalidad del paciente o en su nivel de autonomía, cuántas de las actividades básicas cotidianas puede hacer solo o ya requiere ayuda, ¿sí? Cómo está su estado nutricional. Y como les mencionaba antes, específicamente por patologías, nos va hablando, por ejemplo, de enfermedades pulmonares, cómo está el nivel de hipoxia, cómo está la hipercapnia, cómo está el FEP1. En falla cardíaca también tiene sus criterios muy objetivos de presión auricular derecha, la funcionalidad, la New York Heart Association, la clasificación. O sea, podemos ver que hay unos parámetros que no son esotéricos, no son etéreos, no son conceptuales, no son filosóficos, no son ojímetro, están ahí, están escritos. Si yo soy juicioso y tengo a mi paciente, a don Pedro, y le voy pasando esta lista de chequeo, puedo decir, como médico tratante, una predicción clínica. Ojo, predicción no es sentencia, a usted le quedan 5 meses, ¿no? Eso no lo sabe nadie. Por favor, evitemos ese tipo de comentarios, sobre todo acompañados de un número. Generan mucha angustia en los pacientes y en las familias, y no tenemos esa capacidad. Pero sí podemos hablar de, usted quizás no vaya a vivir años o meses, podemos estar en semanas o días, o si son meses son pocos. Y eso es muy importante a la hora de tomar decisiones. Entonces está esta herramienta está recogida en este documento, el documento es de descarga gratuita, yo quisiera que todo el mundo lo consultara. Entonces, si yo soy un especialista tratante que estoy escuchando esta charla y me pienso en mis pacientes con falla cardíaca, con mis pacientes con neumopatía, y digo, pues sí, todos tienen una enfermedad que es incurable, que está progresando, que está avanzada, que le genera mucho impacto, que le da muchos síntomas, no, pues a casi todos los tengo que mandar al paliativista. No, esa sería la conclusión a la que yo llegaría. No, por favor, no me los manden todos. O sí, pero ¿qué? Pero primero hay que hacer un filtro, primero hay que hacer un trabajo que conseguiremos hacer confiados y tranquilos en la medida en que tengamos más acceso a esos niveles de formación que les mencionaba antes. ¿En qué consiste ese trabajo? Pues hombre, antes de mandar al paliativista, yo, que soy el tratante, que conozco a mi paciente hace años, que lo he visto en las buenas y en las malas, en las duras y en las maduras, tengo que ver, bueno, este paciente tiene una enfermedad incurable, avanzada y progresiva, sí. Tiene unas comorbilidades graves, insuficiencia renal, sí. ¿Cuál es el estado funcional de mi paciente? ¿Qué nivel de autonomía tiene? No, es que ya lo tienen que llevar al baño porque no es capaz solito. Si es pertinente, quizás necesito una valoración cognitiva o llamar al psiquiatra, a ver, mírame si este paciente está competente para tomar decisiones o no, o si está con un cuadro de delirium, o si hay un deterioro cognitivo previo que se nos ha pasado inadvertido. Debo realizar una aproximación al pronóstico vital con las herramientas que les acabo de mencionar para saber ese paciente dónde estoy. Y fundamental, capital, es imposible que recalque más la importancia
de lo que voy a decir. Tengo que indagar los deseos, los valores de ese paciente y esa familia frente a las posibles complicaciones. Existe en Colombia una cosa que se llama el documento de voluntades anticipadas. Se lo puede descargar libremente de internet de la página del ministerio que tienen ahí. Se puede hacer de 3 maneras, pequeña cápsula comercial. Se puede hacer a través de notarios, se puede hacer a través de testigos, y hay una forma mucho más fácil, que es con el médico tratante. Te lo imprimes, lo llenan, vienen incluso en la página ejemplos de qué hay que poner o sugerencias de cómo se cumplimenta. Lo firma y queda la constancia. Yo no tengo que esperar a que el señor esté intubado sin poder decir si quiere permanecer intubado o no, cuando llevo 4 años, 5 años tratándolo. Me dormí en los laureles, me quemó el arroz. Esto lo tuve que haber hecho antes. Venga, y si usted algún día, a pesar de todos nuestros esfuerzos, se llega a encontrar mal, ¿qué quiere que hagamos o dejemos de hacer con usted? Esa conversación hay que tener. Hay que tener. Nos puede costar, desde luego, no son conversaciones fáciles. Pero es que en las aguas tranquilas no se hacen marineros hábiles. Y yo quiero pensar que en esta casa todos los marineros son hábiles. Porque son lo mejor de lo mejor. Y si necesitan apoyo y ayuda, hay formación. Desde psicología se puede apoyar, desde cuidados paliativos podemos apoyar, encantados en ese proceso de información. Pero hay que sentarse con los pacientes. Paciente que ingresa en la cardiovascular debería salir con un documento de voluntades anticipadas, que por lo menos sepa que existen. Ya lo llenará o no. En el programa se revisará, pero debería salir con eso. No nos podemos contentar, que está muy bien, pero no es suficiente, con poner no RCP, no IoT. No, pero es que mucho trabajo antes. Muchos de los conflictos que ustedes, médicos tratantes, pueden estar teniendo en estos precisos momentos son producto de no haber abordado esta conversación antes con el paciente y la familia. Mucho del gasto sanitario se podría haber evitado. Y lo más importante de todo, mucho del sufrimiento del paciente y la familia se podría haber evitado si esta conversación la hubiéramos tenido no en tiempos de crisis, que es cuando es más difícil hablar, sino en tiempos de calma. ¿Y para qué? Para poder establecer, a partir del consenso entre el equipo, el paciente y la familia, cuál va a ser el nivel de intervención recomendado para ese paciente ante una posible complicación. Esto es un préstamo de donde yo me formé en el Instituto Catalán de Oncología. Teníamos en nuestros pacientes oncológicos que ingresaban, en esa reunión que les mostré en la foto, teníamos estos niveles de intervención y determinábamos, don Pedro que ingresó por tal crisis, ¿qué nivel de intervención vamos a adoptar en este ingreso? Y ese nivel de intervención lo revalorábamos con la frecuencia que fuera necesario, adaptándonos a la evolución del paciente, porque los pacientes evolucionan. Y los pueden ver aquí. Poníamos 3, se puede poner C, D, eso da igual. Solamente un sistema de clasificación. Podemos adoptar podemos crear otro. Da igual. Conceptualmente lo importante es que sepamos para dónde vamos con un paciente y hasta dónde vamos a ir. Entonces teníamos estas categorías. Si decíamos que un paciente tenía un nivel de recomendación 3, quería decir que íbamos a usar todo, a por todas. Si hay que poner valor de contrapulsación se pone, si hay que mandar a traer la droga de Israel se trae, si hay que hacer el TAC se hace, no hay problema. Y así se iba adaptando a la situación del enfermo y a la evolución de su enfermedad hasta el nivel 0. Es decir, venía por lo que parecía una exacerbación del EPOC, pero este paciente está en una fase tan terminal que no le voy a hacer ni siquiera la radiografía para ver si es una sobreinfección. No le voy a achuzar o a pinchar por 15ª vez las pobres venas para ver si mueve leucocitos o reactantes de fase aguda, porque es que no le voy a poner el antibiótico de amplio espectro por vía venosa, porque es que no voy a modificar el curso de la enfermedad, porque lo voy a sacar de esa infección como lo saqué hace 8 días, que lo saqué hace 15 días, y me va a volver a entrar. Tengo que reconocer que ese no es el camino, que esa neumonía es la manifestación de la evolución irremediable de la enfermedad. Es esa última compañera que va a llevar al paciente a la muerte. ¿Qué tengo que hacer? Que no se ahogue, que no le duela, que no delire, y si delire, que esté tranquilo, que la familia sepa dónde estamos, que tenga el apoyo espiritual que necesita,
que puedan cerrar ciclo, que se sientan acompañados, que se sientan cuidados hasta el final. Ese es un paciente nivel 0. Entre medio están las otras opciones, siempre revisando. Un paciente puede ingresar por una neumonía grave por COVID, yo puedo decir es un nivel 3, es un paciente joven, previamente sano, empiezo a tratar, le monto la ECMO, pasan las semanas, ¿sigue siendo nivel 3? ¿O nos tenemos que sentar a reflexionar y hablar? ¿O sigue siendo nivel 3? Lo que no podemos hacer como equipo tratante es tener un paciente 3 meses como nivel 3, decir, no, nivel 0, llamen al paliativista que se lo diga. No. Lo lamento mucho, pero no funciona así. Tenemos una responsabilidad propia, todos los profesionales. ¿Qué tenemos que hacer ante una complicación, una crisis, un síntoma? Determinar si es grave o si es urgente, identificar las posibles causas, evaluar si esa complicación es potencialmente reversible o modificable, evaluar el pronóstico del paciente. Le quedan días, le quedan meses, le quedan años. Sopesar el riesgo-beneficio de la intervención que yo podría hacer en función del pronóstico vital del paciente y determinar y consensuar el nivel de intervención recomendado y actuar en consecuencia. Pongo un tratamiento y evalúo la respuesta al tratamiento que yo puse, que estaba ponderado al nivel de intervención, que estaba contextualizado en el pronóstico del paciente y en la gravedad de la complicación y en la proporcionalidad de los tratamientos que instauré, ¿fue adecuada? Sí, continuó el tratamiento, triunfé. No fue adecuada, yo puse lo mejor de mí y el paciente sigue con su crisis sin resolver, verbigracia, un dolor intenso. Entiéndase, una disnea severa. Entonces remito al recurso apropiado. Toco la puerta del compañero para que me ayude. ¿Es el paliativista de la casa que tengo que llamar? Bueno, momento. Vamos a responder antes unas preguntas. ¿Mi paciente tiene una necesidad biopsicosocial no cubierta? Sí. Ah, muy bien. ¿Puedo cubrirla yo o alguien más esa necesidad? Sí. No hace falta llamar al paliativista. No la puedo cubrir yo, ni hay nadie más que la pueda cubrir. Bueno, entonces, siguiente pregunta que me tengo que hacer. Bueno, es una intervención en crisis, necesito que me controle un dolor y ya. Necesito un acompañamiento continuado del paliativista durante el ingreso de este paciente. O lo que este paciente necesita es realmente un programa de cuidados paliativos. Un programa. No es lo mismo un paliativista que un programa. Entonces yo tengo que hacer la reflexión. ¿Qué es lo que necesita? Y si esa necesidad no cubierta cumple criterios de complejidad moderada o alta. ¿Por qué? Porque como hemos dicho previamente, si es de baja complejidad y yo estoy entrenado como tratante y es la cara amiga que conoce el paciente y la familia, ya lo hago yo. Hace parte de mi quehacer como médico, ser paliativista. No experto en paliativos, pero sí paliativista. Entonces ya lo hago yo. Ah, no, este paciente tiene una situación compleja que se escapa a mi nivel de formación o al nivel de formación esperado en cuidados paliativos que debería tener yo como médico tratante. Entonces llamo al paliativista, que para eso está. Ahí sí viene el experto a aportar su granito de arena. Ahí sí llamo al médico, un especialista en dolor y cuidado paliativo de la casa. Ejemplos, un síntoma refractario del tratamiento estándar. Tratamiento estándar, tengo un paciente con dolor, interconsulta, médico de dolor y cuidado paliativo, paciente con dolor de difícil manejo, llega el paliativista y el paciente está con acetaminofén y pirona. ¿Realmente es refractario ese síntoma? O quizás yo tengo una falta de formación, no pasa nada, no todos podemos estar formados en todo, no pasa nada, pero no me puedo quedar ahí, no me puedo conformar con eso, y menos si la institución me va a dar formación, tengo que dar un paso más allá, y menos si tengo un profesional que está encantado de acercarse y resolver mis dudas. Ve, tengo este paciente, tengo este dolor, ¿será que le empiezo morfina? Sí, hombre, empezarle a tanto, y cualquier cosa me decís. ¿Sí? Entonces hay que empezar a atreverse a salir de la zona de confort, no por mí, sino por el paciente y por ustedes, para que ustedes se sientan confiados tratando a sus pacientes y el paciente tenga acceso, ¿cierto? Entonces, si yo ya tengo un nivel de formación, yo ya he empezado los tratamientos estándares y el síntoma es refractario o complejo porque tiene unas condiciones especiales, como vemos aquí en el ítem 2,
que es, por ejemplo, este paciente en concreto tiene un alto riesgo de que me presente una complicación por los opioides, o necesita hacer una rotación, o está con dosis muy altas, o ya agoté los tratamientos básicos y probablemente el médico del dolor tenga algún medicamento más especializado como la ketamina, la lidocaína, la metadona, que pueda aportar. Entonces yo lo llamo. Yo tengo un paciente que está en diálisis o con un fallo de órgano muy complejo en grandes ancianos que yo no me atrevo, listo, yo ya le puse 2 miligramos de morfina, pero no sé si ponerle 5 porque a lo mejor lo meto en una depresión respiratoria. No, voy a llamar al paliativista a ver qué me dice. Perfecto, perfecto. Y en cuanto a otros criterios de complejidad, bueno, pues si son aspectos psicológicos, yo no puedo lanzar interconsultas bomba. Es decir, al psicólogo, al psiquiatra, al paliativista. No, calma, calma, calma. Que primero valore psicología. Si yo como médico creo que se va a beneficiar de un antidepresivo, de un ansiolítico, de un antipsicótico, interconsulto al psiquiatra. Pero sino que el psicólogo haga un primer abordaje. El psicólogo estará encantado de interconsultar al psiquiatra o interconsultar al paliativista si lo considera necesario. Pero es un primer filtro. No hay que utilizar todos los recursos de la institución a la vez, porque el que mucho abarca poco aprieta. Ante aspectos sociales, al paliativista, no, primero la trabajadora social. Es que en la cardiovascular no tenemos trabajadora social. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Conflictos en toma de decisiones entre el equipo, entre miembros del equipo, el equipo y la familia, que no nos ponemos de acuerdo. Este paciente hay que hacerle todo, no, este paciente no hay que hacerle nada. Nos cuesta comunicarnos. Bueno, vamos a hacer primero un staff. A este staff podemos invitar al paliativista, que nos dé otra mirada, que nos escuche, que nos haga como de referí, de árbitro, de negociador de conflicto. A lo mejor solo con esa invitación el equipo ya queda listo y resuelve el problema. Que no, que necesitamos que el paliativista se siente y hable con esta familia porque es muy conflictiva. Perfecto, perfecto. Pero primero se tiene que hacer la tarea. Primero es el equipo tratante el que tiene que sentarse. Si el equipo tratante necesita apoyo, aquí estoy. Y en situación de agonía, este paciente está agónico, hay que llamar al paliativista. No. ¿Por qué? Este paciente agónico tiene una necesidad no cubierta, es decir, está agónico pero está tranquilo, está agónico pero no le duele, está agónico pero no se queja, está agónico pero no se ahoga, está agónico pero la familia está confortable, está tranquila, está agónico pero está acompañado, está agónico pero sus necesidades espirituales han sido cubiertas. ¿Para qué llamo al paliativista? Solo porque está agónico, ¿no? Si yo ya lo estoy haciendo bien como tratante. Mi paciente lo acompañé hasta el final, lo llevé hasta el final. Supe simplificar la pauta de tratamientos. Supe orientar lo que tenía que hacer solo hacia el confort. El paciente está confortable. ¿Para qué llamo al paliativista? Lo llamo si no sé, pero tengo que querer aprender. Lo llamo si tiene una situación compleja a pesar de todo lo que yo ya buenamente pude hacer. Sí, entonces sí, claro, para eso estoy. Que quede claro que yo estoy aquí para ayudar. ¿Qué tan lejos queremos o podemos llegar como institución? Bueno, pues este es un pequeño mapa, evidentemente no hay cifras, ojalá las hubiera. ¿De dónde puede ser necesaria la intervención de un paliativista? Coronarias y UCI. De hecho, en este momento, el 90% de interconsultas que tengo vienen de ese servicio. De hospitalización, del área de trasplantes, de los programas, pero es que también el paliativista tiene que estar en formación. Algún día querremos abrir consulta externa, algún día queremos poder hacer intervencionismo en dolor. Se necesita elaborar la documentación, los protocolos, las guías, para la acreditación, pero también para la difusión, para la formación interna, continua del personal. Claro, todo eso es un trabajo progresivo, por fases, que requiere tiempo y recursos económicos y humanos. Pero bueno, no nos desanimemos. Como decía Lao Tse, un viaje de 1000 millas comienza con un primer paso. Ese primer paso soy yo. Un cuarto de paliativista. Un cuarto porque yo estoy 12 horas semanales. Tengo una vinculación de un cuarto de jornada. ¿Sí? Es el primer paso. No soy las 1000 millas, pero soy un paso firme
y con la intención de ir adelante. Y espero que todos ustedes me acompañen. Tienen aquí mis datos de contacto, pueden escribir al correo, mejor si me mandan un WhatsApp, este es mi móvil personal. Y a nivel presencial me encuentran en la casa de lunes a viernes de 6:30 de la mañana a 9 de la mañana. Muchas gracias por la atención, que tengan todos un feliz día.